Taller número 2. El proceso de aprender a aprender. De la materia Teoría de Aprendizaje a nivel superior. Este trabajo es a consideración del profesor Magister Domitilo Muñoz Baiza y los integrantes del grupo son Lorena Torres, Bielka Moreno, Alberto Salas. Mi nombre es Bielka Moreno y les voy a hablar sobre el proceso de aprender a aprender. El aprendizaje significativo, fundamentos, adquisición y modelos de intervención de la doctora en pedagogía Frida Díaz Barriga. Una de las realidades educativas que en la actualidad vivenciamos es el rendimiento de los estudiantes. Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación a través de las épocas es la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y autorregulados, capaces de aprender a aprender. Esto quiere decir que el estudiante debe ser autodidacta, capaz de aprender por él mismo. Desde los enfoques cognitivos y constructivistas se ha conseguido identificar que los estudiantes que obtienen resultados satisfactorios a pesar de las situaciones didácticas a las que se han enfrentado muchas veces han aprendido a aprender porque ellos utilizan las herramientas necesarias que le permiten identificar sus propios procedimientos. El proceso de aprender a aprender significa que los estudiantes se comprometan a construir su conocimiento a partir de sus aprendizajes y experiencias vitales, con el fin de aplicar el conocimiento y las habilidades y ser capaces de continuar aprendiendo a organizar y autorregular su propio proceso de aprendizaje. Las personas que aprenden a aprender logran percibir sus mecanismos de aprendizaje. Se entiende como aprendizaje al proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades y destrezas, conocimientos, conductas y valores. Este aprendizaje se traslada más allá del ámbito académico al contexto personal y laboral. Importancia de aprender a aprender. Aprender a aprender es una competencia primordial que puede cambiar radicalmente nuestras vidas. La habilidad que podamos desarrollar en nuestra forma de aprender a aprender tendrá un impacto muy importante en nuestra efectividad, productividad y bienestar personal. Constantemente estamos aprendiendo y el aprendizaje nos proporciona un crecimiento intelectual, cultural y resulta fundamental para crecer como persona. Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciar en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo. Características y estrategias de enseñanza y recomendaciones para su uso. Los autores Díaz Barriga y Hernández nos dicen que las estrategias de aprendizaje son procedimientos o secuencias de acciones conscientes y voluntarias, controladas y flexibles, que se convierten en hábitos cuyo propósito en el aprendizaje es la solución de problemas tanto en el ámbito académico como fuera de él. El autor Monereo Castello y Clariana nos explican que estas estrategias tienen relación con la vida práctica y laboral, es decir, un significado que incide en el estudiante y futuro profesional. Estas características también influyen en el ámbito académico con las estrategias de aprendizajes y se han clasificado en ensayo, elaboración, organización, control de comprensión, de apoyo y eficiencia y metacognitivas. Dichas estrategias conllevan que los estudiantes se conviertan en autónomos, independientes y regulados, capaces de aprender a aprender, según la autora, la doctora Díaz Barriga. Estrategia de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de procesos que permiten una mejor asimilación de la información. Este proceso de asimilación es la que llamamos aprendizaje y puede enriquecerse con técnicas, dinámicas y métodos que llamamos estrategias. Todo esto con finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. Estrategias para orientar la atención de los estudiantes.
Estrategia es el conjunto de acciones y procedimientos mediante el empleo de métodos y técnicas que utiliza el docente para planificar, aplicar y evaluar de forma intencional con el propósito de lograr eficazmente el proceso educativo del estudiante. Clasificación de las estrategias de aprendizaje. A lo largo de los años, los estudios de muchos de estos investigadores han permitido ir descifrando cómo funciona nuestra memoria y cómo influye la observación o la experiencia a la hora de construir conocimientos y cambiar nuestra manera de actuar. Entre estas estrategias tenemos la estrategia de ensayo. Esta estrategia es aquella que implica la repetición activa de los contenidos. Por ejemplo, repetir términos en voz alta, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar notas literales y el subrayado. También tenemos la estrategia de elaboración. Esta estrategia implica hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo, parafrasear, resumir, tomar notas, responder preguntas en relación con el nuevo conocimiento que aplica el profesor. Otras estrategias, como son las estrategias de organización, es aquella que nos permite agrupar la información para que sea más fácil recordarla. Es resumir un texto, hacer un esquema, un subrayado, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual o un árbol ordenado. Otra estrategia es la estrategia de control de la comprensión, que son las estrategias ligadas a la metacognición. Implican permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de la estrategia que se usa y del éxito logrado con ellas. Siguiendo con las estrategias, tenemos la estrategia de planificación, que son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta, como establecer el objetivo y la meta de aprendizaje, descomponer las tareas en pasos sucesivos, programar un calendario de ejecución, prever el tiempo que se necesita para realizar esta tarea. Estas habilidades incluidas en el concepto de aprender a aprender, tenemos lo siguiente: tomar conciencia de las necesidades y procesos del propio aprendizaje y saber identificar las oportunidades disponibles. Buenos días, profesor Domitilo. Mi nombre es Lorena Torres y vamos a la continuación del segundo taller, Estrategia de Aprendizaje, Aprender a Aprender. Como segundo punto es sobre la adquisición de las estrategias de aprendizaje. Aquí en este segundo tema nos trata sobre las diferentes investigaciones que hicieron John Flower y Brown en 1993, en las cuales pues llegaron a la conclusión donde hicieron investigaciones de niños de 7 años, donde son capaces de utilizar sin ningún tipo de ayuda las estrategias. Y niños de 9 años a 10 años, donde son capaces de utilizar de forma espontánea. Es por eso que aquí son los niños, es la etapa importante, donde ellos están como adquiriendo el conocimiento, por ejemplo, el comportamiento de los educadores en su escuela, el comportamiento de los padres en el hogar. Y entonces ellos van desarrollando su propia personalidad, en el cual en la etapa adolescente ellos van aún formando ese desarrollo. Entonces, cuando llegan a la edad adulta, ellos ya están totalmente formados, ya cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su formación. ¿Por qué? Porque ya fueron educados de cierta manera. Entonces eso depende de cada niño, de cada individuo. Entonces también llega lo que es la metacognición. En la metacognición se demostró que había una aparición temprana en el incipiente de la conducta metacognitiva y que su desarrollo se prolonga con lentitud hasta la adolescencia. Por eso es importante esta etapa de la edad preescolar de los niños de 9 a 10 años y la adolescencia. A continuación, vemos que investigadores como París, Neumann y Jacobson en 1985 desarrollaron unos principios muy importantes también, en la cual son los principios de agencia, son factores.
es donde toman de conciencia que logran los aprendices. También el propósito de aprender a aprender, que el niño descubre su propósito de aprender, que va cambiando, interactuando según distintos contextos. El principio de la instrumentalidad es aquí donde son las estrategias que es necesario reconocer en un valor funcional, eficacia y una comprensión. Como tercer punto tenemos lo que es la metacognición y autorregulación del aprendizaje. Aquí vemos que Anne Brown en 1987 hizo estudios y llegó a las conclusiones que la metacognición es un saber, cual desarrolla sus propios procesos de productos de conocimiento, por la cual ha sido evidenciado en interés de investigación sociocultural y de procesamiento de la información, de conductual y cognitivo. También se hicieron investigaciones en 1988, otros investigadores también, y que son de distintos procesos metacognitivos. Aquí vemos que el investigador John Flower aquí hace estrategias cognitivas y metacognitivas. Su función principal es una estrategia cognitiva que es ayudar a alcanzar la meta de cualquier empresa cognitiva en la que se esté ocupado. Y la meta cognitiva es proporcionar una información sobre la empresa de su propio progreso de ella. Las experiencias metacognitivas. Aquí es cuando la persona va desarrollando ya en el momento en que siente algo difícil de aprender y comprender. Aquí vemos que, por ejemplo, conseguir la realización completa de una tarea o que se le hace difícil hacer aquí o que cada vez o se está próximo. Entonces, tiende como ese desarrollo, ¿no? Donde él va como desarrollando hasta lograr poder desenvolverse. Donde las experiencias metacognitivas pueden ocurrir antes y durante después de la realización. Con el desarrollo del individuo demuestra que es más capacitado de interpretar y responder apropiadamente sus experiencias. En 1987, John Flower, que ha sido el estudioso de esta investigación, es donde contribuyen a establecer nuevas metas, aumentarlo, a depurarlo y una ratificación de las estrategias y habilidades. Mi nombre es Alberto Sala y le voy a hablar sobre el tema de participación del docente en la promoción de estrategias de aprendizaje. Dentro del tetraedro intervienen 4 factores fundamentales, a saber, la característica del aprendiz. Esto se relaciona directamente con la variabilidad de la persona según la clasificación de los constituyentes del conocimiento metacognitivo, lo que el aprendiz sabe sobre sí mismo, especialmente en el dominio cognitivo, en relación con el determinado contenido, tarea y estrategia. 2. La naturaleza y características de los materiales de aprendizaje. Precisamente los materiales que habrá de aprender pueden variar en complejidad, familiaridad, organización, lógica, formato de presentación, etc. 3. Demanda y criterio de las tareas. Son las distintas demandas de aprendizaje y soluciones de problemas que se le plantea al alumno en las situaciones escolares. Por ejemplo, pudiera ser recordar, elaborar trabajo, presentar un examen, exponer un tema, etc. Estrategia. Precisamente es el conocimiento del alumno que el alumno tiene sobre la estrategia de conocer y respecto a su forma de aplicación, viabilidad, efectividad para distintos materiales y demanda de la tarea. Podemos identificar varios métodos o técnicas concretas para el entrenamiento en estrategias de aprendizaje, los cuales pueden utilizarse en forma combinada siguiendo la estrategia básica descrita. Estas son las siguientes. La ejercitación consiste en el uso reiterado de la estrategia aprendida entre varias situaciones o tareas, luego de que éstas hayan sido enseñadas de manera previa por el profesor. Por lo general, el profesor asignará una tarea y vigilará el cumplimiento, evaluando también la eficacia de la aplicación y así como los productos del trabajo realizado.
En el modelado es la forma precisamente de enseñar en la cual el docente modela ante los alumnos, de modo de utilizar una estrategia determinada, con el propósito de que el estudiante intente copiar o imitar su forma de uso. No podemos olvidar que debe prevalecer como idea central que el docente desempeña un papel importante de mediador entre la estrategia, o sea, la herramienta que desea enseñar, y los alumnos participantes que la van a aprender. Por eso solo será posible en la medida en que las acciones de intervención que realice el profesor cumplan las siguientes condiciones. Hacer que los estudiantes aprendan a autorregular la utilización de dicha estrategia con el manejo consciente del cuándo, cómo, por qué de su ejemplo. Que el entrenamiento se realice particularizando en las diferentes áreas los conocimientos o materias curriculares con atención a diversos tipos o estructuras de textos académicos que se estudian de manera habitual en la clase. Asimismo, lograr concientizar a los estudiantes de sus destrezas académicas personales y de sus motivaciones ante el estudio, incrementando su interés y esfuerzo. Que se conjunten de forma apropiada estrategias de aprendizaje generales o de alto nivel, así como de estrategias específicas con miras a reforzar la transferencia a un amplio rango de tareas y tipos de materiales académicos. Algunos prototipos de actividades de entrenamiento que el docente puede emplear son las siguientes: discusión y trabajo en equipo cooperativo, selección y enumeración de los problemas identificados, revisión crítica de textos y ejercicios y tareas naturales de los alumnos, resolución, autoevaluación y análisis individual, grupal de ejercicios, cuestionarios de trabajo y productos, ejercicio de simulación o modelación, como vimos anteriormente, elaboración de materiales y planes de clase apoyados con estrategias de enseñanza y aprendizajes.